Un tremendo pleitazo ha arrancado a nivel internacional entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Y esto por la decisión que tomaron los árabes y junto con la OPEP Plus hace a la semana pasada de recortar la producción en 2 millones de barriles diarios y esto provocar un aumento del crudo. Esto generó la furia en aquel momento de Estados Unidos, bueno, todavía siguen enfurecidos porque esto evidentemente va a impactar en la inflación en Estados Unidos, van a aumentar las gasolinas y bueno, esto también en el cálculo político, según los propios demócratas, pues va a impactar eventualmente en las elecciones de noviembre. Y la verdad es que empezaron a salir muchas cosas, por ejemplo, Arabia Saudita empezó a señalar que desde hacía un mes que los estadounidenses le habían pedido a los árabes un mes de gracia, por así decirlo, antes de estos anuncios, para que no impactaran en las elecciones de noviembre. Esto lo revela Arabia Saudita. Y bueno, la verdad es que esto pues provoca pues un gran cisma porque al final empezamos a ver un enfrentamiento entre estadounidenses y árabes y bueno, ya Joe Biden empieza a hablar muy fuerte en contra de los árabes que realmente por estas decisiones van a pagar un muy alto costo político e internacional. Incluso ya Estados Unidos empieza a buscar mecanismos para que destruya el cártel de la OPEP, ¿no? O lo limite, incluso también intentando meter un poco de desinformación, señalando que muchos miembros de la OPEP y de la OPEP Plus no estaban de acuerdo con el recorte, pero que los árabes los obligaron a hacerlo. Eso también lo desmintió completamente el gobierno de Arabia Saudita. En fin, un gran pleitazo, desaseo tremendo entre algo que también se veía venir, ¿no? Desde que llegó al poder Joe Biden dijo que iba a no romper con los árabes, pero sí le iba a poner un freno al príncipe heredero que había sido el principal o el autor intelectual del asesinato de un periodista del New York Times, completamente impune, pero que claro, una vez que llegó el tema de Ucrania con Rusia, bueno, pues Biden tuvo que olvidarse de esta promesa e ir a rogarle a los árabes por que más petróleo y al final los árabes le respondieron que no. Incluso ahorita Arabia Saudita está mucho más cerca de Rusia y con la posibilidad de que se integre al BRICS de que está con Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene ningún amigo en este momento en la OPEP ni en la OPEP Plus, en lo absoluto. Y la verdad es que sí está haciendo un gran contrapeso. En medio de todo esto, los rusos, claro, están ahí pendientes porque ya se volvieron muy aliados también. Curiosamente, los árabes, cuando hace apenas 2 años, antes de la pandemia, se estaban agarrando horrible. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Nacho, Joe Biden pasó de ser el gavilán a posible paloma. Como dice la canción de José José allá en México, por querer ser gavilán puede resultar ser una paloma. Y es que quedó bastante molesto, bastante enojado con Bin Salman, el príncipe heredero que actualmente ha sido ascendido a primer ministro, pero que es el heredero a la corona saudí. Y es que, como lo reporta la prensa occidental, Biden prometía consecuencias para Arabia Saudí tras el revés en la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La decisión de la OPEP de recortar la producción muestra que se alinea con Rusia, de acuerdo con lo que decía la Casa Blanca. La decisión de los 13 países miembros de la OPEP y otros 10 productores, por eso se le conoce como OPEP Plus, en donde participan también países que no forman parte de la OPEP, como México o Rusia, por ejemplo, pero que también son petroleros, le dolió bastante a la Casa Blanca y más en el Petit Comité, en el grupo cercano a Joe Biden. ¿Por qué le dolió? Porque básicamente se acercan las elecciones intermedias. En las elecciones intermedias, el Partido Demócrata, que es el partido del actual presidente de los Estados Unidos, tiene una contienda bastante difícil. Casi todas las encuestas dicen que va a perder el Senado y es probable que pierda también la mayoría en el Congreso, en la Casa de los Representantes, en donde podrían estarle frenando todas las iniciativas de ley a Joe Biden, pero además en donde también podrían iniciar un juicio político en su contra. Por eso, Joe Biden ha estado luchando para que la inflación no afecte los bolsillos de las personas al grado, Nacho, de intentar impulsar
una ley para combatir la inflación. Es decir, que por ley ya no haya inflación, reducción de la inflación. La inflación, este proceso mediante el cual los precios de los productos, ya sea bienes intermedios o finales, aumentan por circunstancias como una guerra, como una sequía, como cambios en el mercado. En este caso se atribuyen a la crisis energética derivada del conflicto en Ucrania, que también le ha estado alcanzando, y vaya de qué manera ha alcanzado a Estados Unidos, que ha financiado la mayor parte de la guerra del bando ucraniano. Es decir, esta guerra proxy por medio de la cual intenta debilitar a Rusia, Estados Unidos ya la está resintiendo. Y claro, no es lo mismo sancionar a Venezuela o a Irán que ponerte con uno de tu tamaño en sentido figurado. Nacho, ¿cuál es el problema? Que desde Estados Unidos, enojados, molestos, porque además, bueno, esperaban que Arabia Saudí y la OPEP se sacrificaran por Estados Unidos, aumentaran la producción de barriles de petróleo, y esto implicaría que a mayor oferta disminuyan los precios. Generalmente en el capitalismo, si los precios del mercado son altos, pues ofreces más para poderlos bajar. Pero si tú eres el ofertor, el que le conviene que los precios se mantengan altos, no sacas la mercancía, no produces más, te mantienes en una medida que te ayude a mantener y consolidar el precio que te conviene, que te sigue generando utilidades. Lo que Joe Biden hacía o pretendía hacer con Arabia fue algo parecido como lo que hace con Europa, en donde en Europa ha encontrado mucho servilismo y mucha obediencia. Esa es la realidad. A costa incluso de los intereses de los pueblos europeos, los gobiernos europeos, a los que yo denomino europeones, terminan por ir en contra de sus propios intereses soberanos para claudicar frente a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos esperaba algo similar por parte de Arabia, pero Arabia dijo no. Junto con Emiratos Árabes Unidos hemos decidido que fijar precios, fijar cantidad de producción, tiene que tener un sentido económico, un sentido más técnico, más que un sentido político. Y en ese contexto dicen, no vamos a aumentar la producción. Joe Biden fue personalmente hace unos días a Arabia Saudí, a Riad, mendigó el que Arabia pudiera aumentar la producción. Arabia prometió aumentar en 100,000 barriles. Sin embargo, ya en la OPEP decidieron recortar 2 millones de barriles de petróleo para mantener el precio del barril entre 90 y 100 dólares, lo cual le beneficia a Rusia, que en el primer semestre del año 2022 ganó 2.6 veces más vía la venta de hidrocarburos que en el primer semestre del año 2021, que es como se hacen metodológicamente las comparaciones. La Casa Blanca dijo, va a haber consecuencias por lo que ha hecho con Rusia. Y si bien ya desde hace tiempo Biden venía calificando esta decisión de la OPEP Plus de decepcionante y anunciaba opciones con altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado para revisar el tipo de lazos que pondrán en marcha para castigar a Arabia Saudí, bueno, lo cierto es que tomaron una postura de que el precio solamente lo puedo manipular yo como máxima potencia del mundo. Bob Menéndez, por ejemplo, pidió la suspensión de la cooperación con Arabia Saudita, incluida la venta de armas, tras acusar al gobierno de Arabia de apoyar a Rusia y de respaldar al recorte. También el senador Richard Blumenthal y el congresista Ro Khanna, ambos del Partido Demócrata también, partido de Bob Menéndez, presentaron un proyecto de ley que suspendería durante un año la venta de armamento estadounidense, incluidos repuestos y resistencia técnica. Y aquí uno se pregunta, pues no que muy libre mercado el mercado, no que mucho free trade, ¿por qué un solo país tendría que castigar a los demás cuando los demás no se adhieren a sus propios intereses? Muchos de ellos incluso en contra de los intereses de esos países a los que le exigen, no le piden, le exigen sumisión. Arabia es uno de los máximos violadores del derecho internacional, es uno de los máximos violadores del derecho, de derechos humanos, es uno de los gobiernos más misóginos del mundo, Nacho, y ha cometido genocidio o crímenes de guerra en contra de la población de Yemen. Lo que da tristeza, lo que da pena con el gobierno de Estados Unidos es que los castigos que le quieren imponer a Arabia no se los imponen por todo lo que mencioné anteriormente,
se los quieren imponer por suponer que son aliados de Rusia, cuando bien sabemos que en los negocios no hay amigos. En los negocios, pues los negocios son negocios y se resuelven maximizando o tratando de maximizar las utilidades. Bueno, hasta ahí parece que Arabia estaba puesto contra las cuerdas, cuando de repente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí pone su posición, su posicionamiento en sus redes sociales. En este caso vemos la de Twitter. Este es el documento oficial y ahí aclara varias cosas. Primero dice: queremos dejar muy claro que Arabia Saudita no puede imponer nada, que todo lo que se trabaja con la OPEP Plus se hace de manera consensada, es decir, tanto los 13 productores como los 10 participantes externos fijan y votan por los precios, de tal suerte que nosotros solo coordinamos de forma administrativa. Queremos además aclarar que the outcomes, es decir, los resultados, se basan puramente en consideraciones económicas y toman en cuenta el balance entre la oferta y la demanda de los mercados petroleros. Y tercer punto, tercera respuesta, y esta es la que podría poner a Joe Biden contra las cuerdas, que es, dice, el gobierno del reino aclara a través de consultas continuas con la administración de Estados Unidos que todos los análisis económicos indican que posponer la decisión de la OPEP Plus por un mes, de acuerdo a lo que nos fue sugerido por Estados Unidos, traería consecuencias económicas negativas. Y aquí es donde, dicen en mi pueblo, la puerca tuerce el rabo, porque dan a entender y acusan de manera amable que Estados Unidos, el Estados Unidos de Joe Biden, estuvo condicionando tal cual al Reino de Arabia para que pospusiera esa votación mientras pasaban las elecciones intermedias. A esto se le podría llamar quid pro quo, el me hace un favor a cambio de un favor, y la amenaza, la coerción es dejarle de vender aviones, dejarle de vender armas si no cedían a la extorsión. Por esta misma razón, llevaron a juicio político a Donald Trump en 2019 cuando hizo esto mismo con Zelensky, y ahora Joe Biden lo está haciendo con Arabia, y Arabia ya amablemente lo publicó. Si esto llega a manos de los republicanos y estos ganan, estos pueden iniciar ese mismo procedimiento y afectar a Biden. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de Rey. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.